Hola, les habla Abel del podcast El Cuento de Roma. Episodio 18, Lucio Junio Bruto. Hola muchachos, aquí estamos con nuestro episodio premium, episodio 18, que lleva el nombre de uno de los cónsules de este año. Primero que nada voy a ver si hay saludos en nuestro Discord, si no lo apago. Y a ver, sí, podemos apagarlo. Y bueno, primero les quiero decir que este es el primer episodio de este podcast que ya no viene con los años en un rango, es decir, desde tal año hasta tal año. A partir de hoy y hasta el final del podcast, esto será el caso. Será un solo año y hoy tenemos el año 509. Obviamente que vamos a retomar donde dejamos la última vez. O sea que vamos a ver fichas de el año 510 y el año 509. Y créanme, no fue fácil elegir a uno de los, porque no había 2 cónsules, sino 5 cónsules en ese año. Pero al final elegí a Junio Bruto. Uno, por un lado, porque a los otros tengo ocasión de mencionarlos más tarde. Ya vamos a ver a cada uno de los 5. Y también porque, bueno, él va a morir en este año. Fue llamado de muchas maneras fundador de la República, padre de la patria. Muchos elogios se le han dado por muchos años. También quiero comentarles que hoy estoy acompañado por una vaquita. Eso es en referencia al año nuevo chino, el año del buey o vaca o toro, como quiera llamarle. Y muchas familias en este país o han comprado o han recibido uno de estos de regalo. Obviamente mi hija ya le dio un nombre, ya ni sé qué nombre le dio. Ella ya tiene la colección desde que entiende el tema de los años. Y ahora tiene 8 años, así que ya tiene como 4 o 5 de esos muñequitos coleccionados. Bueno, entonces vamos a empezar y tenemos un orden de lo que vamos a ver hoy. Primero vamos a ver los primeros cónsules, es decir, vamos a repasar las fichas y vamos a ver cómo le fue a Tarquinio después del rapto de su hijo Sexto y la muerte de Lucrecia. A continuación vamos a ver la conspiración tarquiniana. Obviamente que un rey cuando lo echan no se va a ir diciendo, ok, me voy, chao chicos, todo bien. Y obviamente que va a haber gente dentro de Roma tratando de hacer que el rey vuelva a su trono. Después de eso, vamos a la parte jugosa, es decir, la batalla de la Silvia Arcia. Y luego, en la segunda parte de lo que es el año 509, tenemos 2 temas. El tema de Valerio Publícola, dando nuevas leyes y órdenes en la ciudad, algo que le gustó mucho a la gente, por lo menos así lo escriben los historiadores romanos, y la consagración del templo de Júpiter. Y al final del episodio tenemos una cosa que vamos a llamar la carrera de los cónsules. Yo creo que les va a gustar porque es algo que vamos a seguir también hasta el final del podcast y vamos a ver qué cónsules obtienen más puntaje. Pero cuidado, aquí no se va a tratar de cónsules, sino de familias de cónsules. De esa manera nos vamos a, por un lado, familiarizar con las familias y por el otro lado, ver en qué etapas de la historia de Roma algunos apellidos surgen, luego caen, mientras que otros están desconocidos. Algunos siglos pasan y nadie escucha de ellos y después surgen. Y de esa manera nos vamos a poder
vamos a poder aprender mejor. Como amantes de Roma antigua, lo vamos a ver de una manera un tanto diferente. Entonces, vamos a la primera parte. Y para eso voy a leer lo que Tito Livio dijo después de que el rey Tarquinio se haya enterado de lo que pasó y de que en Roma lo habían echado. Entonces dice, cuando la noticia de estos sucesos llegó al campamento, recuerden que Tarquinio estaba en un campamento donde estaban asediando a la ciudad de Ardea. El rey, alarmado por el giro que tomaban los acontecimientos, se apresuró a volver a Roma para sofocar el brote. Bueno, Bruto, que estaba en el mismo camino, se había enterado de su aproximación y para evitarlo, él tomó otro camino. O sea que mientras el viejo Tarquinio soberbio, iba a Roma desde Ardea, voy a poner el mapa aquí para que veamos un poquito. Tenemos Roma y tenemos Ardea. Abajo Ardea y aquí Roma. Entonces, mientras Tarquinio está yendo hacia el norte, hacia Roma, Bruto está yendo al sur. ¿Por qué al sur? Porque, bueno, él estaba a cargo de los céleres, lo que uno puede comparar con, digamos, la guardia pretoriana. Y también estaba a cargo, o sea, todas las tropas a él no lo querían porque se sabía que era un tonto, un idiota, pero cuando Bruto llegó al campamento de Ardea, obviamente que a él lo recibieron con muy buen, humor, y además cuando las noticias se propagaron de lo que hizo el hijo del rey, el ejército lo aclamó. Mientras tanto, cuando Tarquinio llegó a Roma, encontró la puerta cerrada. De esta manera, Tarquinio encontró las puertas cerradas y un decreto en una puerta, a lo mejor colgado en la puerta, de expulsión contra él y su familia. El libertador de la ciudad, mientras tanto, o sea, estamos hablando de Junio Bruto, recibió una alegre bienvenida en el campamento y expulsaron de ese campamento a los tres hijos del rey. O sea que en ese campamento estaban, en este momento, Sexto, Tito y Arrunte. 2 de ellos tomaron caballos a Roma a seguir a su padre. Por supuesto, no sabían que el padre encontró las puertas cerradas. Sexto, por el tema del rapto, no quiso ir a Roma, sino que fue más al norte, hacia Gabi, porque allí él prácticamente consideraba a Gabi como su reino, por toda la autoridad que había tenido. Pero fue asesinado en venganza por las viejas rencillas que él había provocado y todos los asesinatos que había causado. Lucio Tarquinio el Soberbio reinó 25 años. La duración total de la monarquía desde la fundación de la ciudad hasta su liberación fue de 244 años. 7 reyes, 244 años. Si bien eso es históricamente imposible, matemáticamente es posible, históricamente no es posible, porque eso equivaldría a cada uno de los 7 reyes tener un gobierno de 34 años y pico. Y sabemos que, por ejemplo, la corona inglesa, la monarquía inglesa tiene no sé si son bendecidos o qué, pero son de reinos largos. Sabemos de muchas reinas que duraron por muchos años, y reyes también. Reina Victoria, y ahora, por supuesto, esta reina aquí, que ya va más de medio siglo. Fácil, más de medio siglo. En realidad subió el gobierno en los 50 y estamos en el 2020, casi 70 años. Increíble. Bueno, entonces, sí, ahora vamos a las fichas y tenemos la ficha del 510 para repasar lo que había pasado. Tenemos el rapto de Lucrecia, y Tarquinio Soberbio inmediatamente es echado de la ciudad, pero por supuesto él no estaba en la ciudad, estaba en Ardea. Sexto Tarquinio huye a Gabi y Tullia, la menor, huye de Roma. Inmediatamente los muchachos
crean una nueva forma de gobierno. Y esa forma de gobierno se llamará república. Aquí lo más importante, yo creo, era el no tener un rey. O sea, si lo llamaban cónsul o payaso o lo que sea, el tema era no tener un rey. Y ellos, para asegurarse de que Roma ya no tuviera un rey, por un lado, había que darle un gobierno corto a alguien, como para que no tuviese tiempo de, digamos, enviciarse con la autoridad y hacer planes que pueden resultar en lo que el gobierno de Tarquinio el Soberbio resultó. Por el otro lado, y para, digamos, asegurarse doblemente, ellos inventaron que en vez de un cónsul, como por ejemplo la democracia en Atenas, que hubiese dos, y que entre los dos se podían dar el veto. O sea que si alguien decía vamos a hacer esto y el otro decía no, no había forma que lo hicieran. Ahora estos dos podían o trabajar juntos o pisarse los pies a cada paso. Eso estaban ellos, pero al cabo de un año ellos responderían, digamos, como personas civiles, responderían por sus actos. Así que vamos a ver que durante 500 años, eso va a funcionar, por casi 500 años, hasta que no lleguemos al tiempo de la guerra social. Eso va a funcionar muy bien, con las excepciones de Sila y obviamente hasta que nuestro superhéroe Julio César no decidió cambiar las reglas de juego. Ahí sí va a cambiar todo. Bueno, entonces son dos cónsules. Ahora, ¿qué pasa con los cónsules? Gobernarán por un año y vamos a ver si tengo otra ficha aquí. No. Bueno, tengo una ficha de cuándo cada gobierno, cada nuevo, porque luego se inventaron cargos nuevos. Se inventaron pretores, se inventaron censores. Pretores primero para quitarle el poder judicial a los cónsules. Por un lado estaban muy ocupados los cónsules con las guerras, si no había guerras, tenían que estar en Roma y tenían que hacer lo que hacía un rey. Juzgar, promover leyes y obviamente consultar con el Senado, porque los cónsules eran elegidos desde el Senado. Después se inventarán a los censores. En nuestro episodio siguiente, 19, vamos a tener una ficha de eso y vamos a ver exactamente en qué año, qué cargos fueron añadidos. Y entonces, por supuesto, como ellos solamente tienen un año, no se pueden ni, digamos, poner a pensar cómo yo robo más dinero en ese año que yo tengo. Sí, algunos lo hicieron. Yo diría que la mayoría lo hicieron, pero porque eso era, digamos, una forma de gobierno nueva, realmente los cónsules se pusieron a trabajar para Roma. Además, como una república nueva, vamos a ver que los primeros cónsules no tenían ni tiempo de pensar en otra cosa que mantener a la república a flote. Porque ya Tarquinio apenas vio que no podía entrar por la puerta, él pensó en cómo volver a hacerse del trono. Es más, a los días envió a unos muchachos de él a Roma a pedir primero pidió a pedir si él podía volver, obviamente le dijeron que no, después envió a otra delegación a que vayan a retirar todas las cosas que él tenía. ¿Okay? Y aquí comienza el tema de nuestra conspiración tarquinia, porque mientras él envió a gente, digamos, para que saquen, para que le devuelvan todas las posesiones que él tenía en Roma, en realidad él hacía otra cosa. Vamos a ver qué hacía, pero primero vamos a la palabra de la semana. Entonces, la semana pasada tuvimos la palabra curia regis. Y yo creo que eso es muy fácil.
Y me imagino que esa será una de las ocasiones más fáciles porque Curia Regis simplemente significa la corte del rey. Y en realidad es el mejor momento de poner esa palabra en latín, ahora que ya no hay reyes. Regis es una palabra que tiene miles de diferentes usos y obviamente no voy a listarlos aquí porque realmente no tenemos mucho tiempo hoy. En cuanto a la palabra curia, hemos visto de Rómulo mismo, allá por el comienzo de la monarquía de Roma. Él creó su primera asamblea con aquellos 100 senadores y él lo llamó la Comitia Curiata. Y desde aquí podemos decir que la palabra curia simplemente significa una reunión de hombres o personas. Por supuesto que esa asamblea tuvo muchos cambios desde que Roma fue fundada, pero eso también lo vimos a medida que fuimos viendo rey por rey. Entonces, ahora la palabra para esta semana será, no para esta semana, yo sigo diciendo para esta semana. Para este episodio será claviger. Lo pueden leer claviger o claviger. En español, en castellano sería G, porque no hay una letra U después de la G, pero yo diría que en latín se leería claviger, como si hubiese una U. Voy a deletrear eso una vez. C, L, A, V, algunos lo llaman V o V corta en Argentina, y latina G, E, R. Entonces, C, L, A, V-I-G-E-R, claviger. Quiero recordarles que esta palabra, claviger, no será explicada en nuestro episodio que viene, que es episodio 19, sino que vendrá en nuestro episodio 20. O sea, tenemos 19 sin palabra de la semana, sin palabra en latín. Pero en nuestro episodio 20 sí vamos a tener... A ver, ¿dónde está? No tenemos el 20, me olvidé ponerlo. Entonces, en nuestro episodio 20 vamos a hablar de claviger. Bueno, el tema de la palabra en latín ya está resuelto. Ahora veamos qué es lo que sigue. Seguimos con la conspiración tarquinia y vamos a ver qué exactamente pasó. Esa gente que Tarquinio mandó a que retiraran sus cosas eran en realidad espías de Etruria que de día hacían preparaciones para ir llevando cosas y para ir, digamos, de una manera, digamos, bonita, terminar el tema de la monarquía, terminar el tema de Tarquinio, como si fuese de buenos ánimos, pero de noche, a la tarde y de noche, lo que ellos hacían era que se reunían con romanos que querían a Tarquinio de vuelta. Obviamente que para ese entonces, ya uno de los cónsules que había sido elegido, Tarquinio Colatino, había sido echado. Y eso lo tenemos que ver como primera parte de la conspiración tarquinia. ¿Y por qué echaron al primero de los dos flamantes cónsules nuevos? O sea, estoy hablando de Lucio Junio Bruto y de Lucio Tarquinio Colatino. Ambos son parientes del rey. En realidad, Junio Bruto es sobrino del rey. Colatino es primo. En realidad, Junio Bruto está más cerca familiarmente hablando que Colatino. Pero ¿cuál es la diferencia? Que uno lleva el apellido de Tarquinio y el otro no. Entonces, la gente tenía miedo, que ansias por poder corría por las venas de la familia de los Tarquinios, y Colatino se quedó estupefacto cuando Bruto, su colega y su primo, lo llamó para que renunciara. Colatino obviamente se negó porque primero él era el esposo de Lucrecia. Si alguien sufrió más en todo esto, era él. Nadie sufrió más que él. Bueno, a lo mejor su padre. Pero, y ahí está,
cuando el padre de Lucrecia, Espurio Lucrecio, se unió a las voces. Y cuando él le dijo, mira, Colatino, no estaría bien que tú estuvieras gobernando porque nosotros echamos a un Tarquinio y aquí un cónsul es un Tarquinio y eso no está bien. Cuando el suegro de Lucio Tarquinio Colatino se unió, entonces él se fue. Obviamente ante el temor de lo que le pudiera pasar si se negaba a la demanda popular, Colatino renunció al consulado y se fue a Lanuvium. Lanuvium no es Lavinium, o sea, no a la ciudad que allá hace 1000 años Eneas había fundado, sino Lanuvium, que quedaba a unos 32 kilómetros al sureste de Roma. Hoy en día, si usted está en Roma, sería hacia el lugar donde se encuentra la inmensa la Cinecittà, o sea, la parte donde filman, donde hoy cuando hacen películas de Roma antigua, es una especie de Hollywood italiano. Ya están los edificios, ya están las calles, ya está un pedazo de acueducto, ha sido bien puesto ahí, limpiecito y todo eso, hay ovejas, o sea que si alguien va para allá, simplemente se pone ahí, pone las cámaras y uno puede filmar a actores como si estuviesen, tiene la rostra en el foro, todo. Eso queda al sureste de Roma, del centro de Roma misma, Cinecittà. Bueno, así que el Senado se volvió a reunir. Obviamente ahora ya había rencillas entre todos. Se fue Colatino, no se fue Junio. Había que elegir a un sucesor. Entonces votaron a un sucesor que pronto se convertirá en el símbolo de libertad y en un amigo del pueblo. Y eso debe haber sido alrededor del año 9, o sea, entre el año 510 y el 509. No tenemos el mes exacto. Y ese cónsul era Publio Valerio Publicola. Estudiantes de historia norteamericana reconocerán ese nombre casi de inmediato, creo, por el nombre de Publio, que fue muchas veces adoptado como un seudónimo de patriotas estadounidenses durante y después de la guerra de independencia de los Estados Unidos en contra de Inglaterra. Entonces, en los Estados Unidos, cuando estaban empezando el tema de la lucha contra Inglaterra, ellos se veían a sí mismos como esos viejos republicanos que se habían desechado del rey, que lo echaron al rey. A nosotros, por supuesto, nos viene más a la mente el significado del origen latín de esa palabra, es decir, Publio, en relación a servicio público. Publio Valerio Publicola fue cónsul de Roma un total de 4 veces. O sea, esta es la primera, va a ser cónsul 3 veces más. Y hablando de eso, quiero hacer 2 muy breves comentarios al lado en cuanto al Senado romano. Por un lado, los senadores en aquel año fueron elegidos el 1 de septiembre. Después van a pasar a elegirse en agosto, después van a pasar a elegirse en diciembre, después van a pasar a elegirse en junio. Es un lío, tenemos una tabla exacta y lo vamos a ver en nuestro episodio que viene, pero hasta el año 222 las fechas van a variar terriblemente. Después de ese año, la elección será, sin excepción, el 1 de enero. Y además está el otro hecho de que, como los galos quemaron casi todo en el año 390 a.C., cuando Breno saqueó Roma, mucho de lo que se ha escrito fue quemado. Así que, bueno, aguante, mi amigo. Y como el Senado siempre votaba a 2 senadores, uno se llamaba el señor, y el otro el junior o junior.
Ahora, eso obviamente no significa que uno tenía más autoridad al otro, simplemente que era para darle una idea de reputación. O sea, sí había un poco más de reputación si alguien era elegido y quedaba en la columna vaquita, no te caigas. Se cayó mi mascota. Bueno, si uno estaba, digamos, anotado en la columna de los cónsules señores, era un poquito más de, digamos, reputación. Pero igual ambos no por eso tenía más autoridad que el otro. Por el otro lado, también van a ver que eligen a muy diferentes cónsules durante años de guerra y durante años de paz, o sea, relativa paz. Eso, por supuesto, lo vamos a ver a medida que vamos. Ok, entonces Publio Valerio asume el poder y él creó 2 leyes nuevas que el pueblo de Roma amó con toda intensidad. Como primero, Publio anunció que ningún hombre podía hacerse rey de Roma y cualquier ciudadano romano tenía el derecho de matar a cualquier hombre que tratara de hacerse rey sin miedo alguno a repercusiones o venganzas. O sea, si alguien se quería hacer rey y yo lo mataba, pues nada me iba a pasar a mí. Ahora, eso se va a prestar para muchos problemas en el futuro, porque a veces van a acusar a gente que se quiere hacer rey simplemente porque el Senado no gusta de él o porque anda regalando trigo en años de hambruna. Así que eso tampoco va a ser perfecto. Como segundo, esta ley, que aún hoy suena por todo el mundo, se permitía a todos los ciudadanos de Roma apelar a un magistrado cualquier decisión hecha por una autoridad gobernante. O sea que si lo ponían a juicio, usted tenía derecho a apelar. Obviamente que eso solamente iba para hombres libres. Y solamente para hombres. Eso no contaba ni para esclavos, ni para mujeres. Al igual que en los Estados Unidos, esa igualdad de la que hablan, realmente era una igualdad muy, muy finita. No abarcaba a todo el mundo de igual. Entonces, obviamente que eso está muy bien. Me parece muy bien, Publicola, y yo creo que por eso se gana un punto extra en mi panteón personal de derechos humanos. Y eso obviamente es tan importante que 2 milenios después, hoy en día, solo podemos igualar el valor de esa ley, o sea, el valor en sí, no como lo pusieron en práctica, sino el valor en sí, con uno de los símbolos romanos que fueron introducidos alrededor de esa época. Pero eso tampoco es cierto, porque estoy hablando de las fases. Las fases sí existieron en Roma mucho, mucho antes. Obviamente me refiero al haz de varas y con el hacha metido adentro. Entonces, de las fases vamos a hablar un poco más en nuestro episodio que viene, episodio 19. Hasta vamos a incluir una charla que yo tuve con Jesús Ángel de Laredo, de España. Unos 10 minutos de charla. Y vamos a ver el tema de las fases ahí. Ahora, en cuanto a la conspiración, de acuerdo a Plutarco, en una de esas conspiraciones, él dice que no hubo una, sino que hubo varias, hasta los mismos hijos de Lucio Junio Bruto tomaron parte. Fue así. Resulta que al par de días de haber echado a Tarquinio de Roma, y cuando él mandó la delegación, los senadores dijeron que haber mandado a gente para que retiraran cosas no era algo fuera de lo común y que tenían un par de semanas para hacerlo. Obviamente, al parecer, Tarquinio tenía un montón de cosas, no era una sola valija. Bueno, decidirían los detalles de cómo mandarle a Tarquinio las joyas, los muebles y todo eso. Pero, obviamente, como les dije, eso era frente al ojo público. En el fondo, se estaba organizando una contrarrevolución para reinstituir al rey de Roma. Y así que cada noche
después de hacer progreso diario con el tema de la devolución de las pertenencias del ex-rey, ellos se reunían y cada vez se reunían en la casa de un miembro de ese grupo de, digamos, monarquistas, pero nunca 2 noches seguidas en el mismo lugar. Y bueno, en uno de esos días se reunieron en la casa de uno de los hijos de Junio Bruto. Un esclavo de la casa vio y escuchó conversaciones que los 2 hijos de Junio Bruto, que eran llamados Tito y Tiberio. Así que tanto Tarquinio como Junio Bruto, ahora 2 enemigos, tienen a un hijo llamado Tito. El rey tenía Tito, Arrunte y Sexto. Este tiene Tito y Tiberio. Y entonces escuchó esa conversación con los embajadores etruscos y hasta vio papeles con firmas y con juramentos de todas las personas enredadas en esa contrarrevolución. ¿Y saben qué? Ese esclavo fue al Senado. Y lo bueno es que, o sea, por un lado lo bueno es que el esclavo tuvo suficiente coraje para ir al Senado. Lo otro bueno es que el Senado no lo ignoró, porque muchas veces pasa que alguien de corazón honesto va a las autoridades, quiere decir algo y la policía dice, ¿y usted está seguro de lo que me está diciendo? Y la policía te mira así como diciendo, y por supuesto uno se siente un imbécil o sobre todo si es algo que es un poquito fuera, ni hablemos cuando alguien quiere decir, oiga, yo vi un objeto volador no identificado. De eso ni hablemos. Bueno, entonces el Senado sí lo recibió ese esclavo y obviamente hicieron inmediatamente una investigación, fueron a la casa y encontraron los papeles firmados, sellados con los sellos que llevaban en los anillos. En una palabra, las pruebas en contra de toda la gente involucrada eran tan contundentes que no había modo de no creerle a ese esclavo. Bueno, ambos hijos fueron arrestados inmediatamente y llamaron a Junio Bruto. Y él no tuvo otra opción que ordenar a los lictores a la plaza pública. Atados a postes públicos, los 2 hijos fueron desnudados, golpeados por las varas de esas fases y luego decapitados con el hacha de las fases. Se dice que durante 4 ocasiones Junio Bruto estuvo a punto de llorar y mostrar sus emociones, obviamente, mientras todo eso sucedía, y que después de eso no hablaba con nadie más allá de lo mínimo necesario. Debido a eso, obviamente por esa bronca de la contrarrevolución que ese esclavo descubrió, Junio Bruto decidió tratar de deshacerse de todo lo que tenía que ver con el rey Tarquinio el Soberbio. Confiscó todas las pertenencias que iban a mandarle al rey y las repartió entre los ciudadanos de la ciudad. A los etruscos, a esos embajadores etruscos, no los ejecutaron, los mandaron de vuelta con un mensaje para el rey, que a Roma ya no vengas. Obviamente que Junio Bruto también decidió quemar el palacio donde Tarquinio vivía. Eso es algo que arqueólogos confirmaron en tiempos modernos, ya que restos de un fuerte incendio muy localizado que data de aquella época de Roma fueron encontrados en el lugar donde se ubicaba el palacio de Tarquinio. En otras palabras, Junio se estaba deshaciendo de todas las memorias de la monarquía porque perdió a sus hijos. Y bueno, él sí quería seguir, pero ahora estamos con que ya estamos en el año, 509, y ya sabe Roma que Tarquinio está preparando ejércitos con los etruscos, con las ciudades de Tarquinia, aquella ciudad de la cual Tanaquil y su padre, Tarquinio el Viejo, o abuelo, no sabemos, provinieron.
y Velles. Esas dos ciudades. Las otras 10 ciudades confederadas de los etruscos decidieron no unirse. Bueno, menos mal. Y bueno, eso nos va a llevar a la batalla de la Silva Arcia. Voy a poner un minuto de música hasta que encuentre la ficha de la batalla de la Silva Arcia. Bueno, entonces veamos qué pasa en la batalla. Por un lado, las fuerzas del ex rey Tarquinio junto a las fuerzas de la ciudad etrusca de Velles y Tarquinia. Y por el otro lado, las fuerzas de Roma, dirigidas por Junio Bruto y Publio Valerio. Cuando Arrunte vio que el ejército de Roma iba comandado por un cónsul, porque obviamente las banderas de los lictores lo rodeaban, exclamó: «Ese es el hombre que nos echó de Roma. Miren cómo avanza orgullosamente adornado con la insignia nuestra. Oh, dioses vengadores de reyes, ayúdenme». Bueno, yo creo que la conjugación no era ayúdenme, pero ese era el significado de lo que dijo Arrunte. Como aquellos que nos ven por YouTube, pues pueden ver que de ambos lados tenemos una muerte. De un lado, del lado de la República Romana, tenemos la muerte de Lucio Junio Bruto, y del otro lado, de esa persona que yo acabo de actuar, Arrunte Tarquinio. Y yo no me animé a poner en esa lista, en esa ficha, el nombre de Tito Tarquinio, y por ejemplo Marco Horacio Pulvilo, que va a ser muy pronto cónsul también, simplemente porque las fuentes no lo mencionan. Yo estoy seguro que ambos, Tito Tarquinio y Sesto Tarquinio, también seguro, estaban ahí. Pero como las fuentes simplemente muestran a los dos líderes, es decir, Junio Bruto y el rey, y después a los otros dos, pues yo tampoco lo puse en la ficha. Obviamente que la ficha está en nuestro sitio de Patreon para que la bajen. Tenemos ya 5 fichas de batallas. Entonces, sigamos. Como era costumbre y honor en aquella época, tanto Arrunte como Junio Bruto echaron a sus caballos al galope, uno hacia el otro. Y sabiendo que si conseguían tan solo herir al otro, que bueno, la batalla se inclinaría para un lado como la balanza de un vendedor de sal en el foro. Pero ambos lograron hundir sus lanzas y penetrar al escudo del otro, y ambos cayeron de sus caballos y murieron con una diferencia de, yo calculo, minutos. Ambos con lanzas clavadas en sus torsos. Históricamente hablando, aunque estos tipos de duelos probablemente contienen un fuerte elemento mítico, expertos de estudios de Roma antigua dicen que este tipo de combate personal representaba un aspecto muy común de la guerra del sistema militar romano y que no habría que descontarlo como puro cuento. La larga tradición de la tal llamada spolia opima, que involucra al comandante romano derrotando a un comandante enemigo en un combate mano a mano, insinúa que esta carrera a caballo uno hacia el otro, ese tipo de eventos, sí podía ocurrir. Bueno, veamos. Entonces, cuando Publio Valerio vio a Junio Bruto caer muerto, redobló todos sus esfuerzos y unió a las dos alas en el campo. Recuerden que Junio Bruto estaba a mando de los equites, o sea, de la caballería de Roma. Ahora Publio se pone a mandar a los dos juntos. La pelea fue dura y ambos lados tuvieron momentos en los que parecía que iban a ganar, pero al anochecer se oyó una voz en el cielo diciendo que los etruscos perdieron un hombre más
que los romanos. Estamos hablando de los etruscos. Y obviamente los bellenses, es decir, los etruscos, aterrorizados por esa voz, se replegaron en el medio de la noche, efectivamente dándoles la victoria a los romanos. Publio Valerio, ahora único cónsul de Roma, llevó al cuerpo de Junio Bruto a Roma, donde la ciudad ordenó un luto por su muerte, ni más ni menos que por un año entero. Antes de alcanzar al cuerpo de su amigo, Valerio vio el cuerpo de Arrunte, igualmente empalado en una lanza, o la lanza de Junio, a no más de un par de metros. Bueno, veamos qué sigue ahora. Vamos a ver un poquito más de los libros sibilinos, que es algo que empezamos en nuestro episodio pasado y que vamos a ver otra vez en nuestro episodio siguiente, porque ahí empieza nuestro juego de los libros sibilinos. Hoy no voy a perder tiempo explicando ese juego, pero sí quiero dar un par de detalles que o no hemos dado hincapié antes o simplemente vienen al caso hoy. La Sibila de Cumas se presentó en cierta ocasión ante el rey romano Lucio Tarquinio como una mujer muy anciana y le ofreció 9 libros proféticos a un precio extremadamente alto. Eso, sabemos que él rechazó esos libros hasta que se quedó con 3 y compró los 3 al precio de los 9. Esos 3 libros fueron guardados en el templo de Júpiter en la ciudad de Roma y eran consultados en situaciones muy especiales. Ahora, ¿qué significaba especiales? Eso a veces puede ser algo muy serio, como la Segunda Guerra Púnica, y a veces era algo que hoy nos causaría risas. Hay un caso allá por los años 460 y yo creo que 7, que, escuchen esto, que según los romanos, una vaca en las afueras de Roma comenzó a hablar. Y hablaba por un año entero, y dicen que gente se aproximaba y que esa vaca hablaba, y que fueron al Senado a decirle eso, y que el Senado los ignoró, que los seguía ignorando por un año entero. Y entonces, que al año siguiente apareció una peste, es decir, una plaga, hubo una sequía, hubo inundaciones en el norte, sequía en el sur, digamos, como una tracalada de eventos naturales que a los romanos les daban pavor. Inmediatamente se pusieron a ver, y a lo mejor nosotros no tendríamos que haber ignorado a esa vaca que habla. Y mandaron senadores y bueno, pues anotaron. Esa vaca habló por 2 años, no se sabe el destino de esa vaca, pero después sí se sabe que dejó de hablar. Cuando los senadores sí le prestaron atención, ya sabemos que los romanos son súper supersticiosos. Pero como les digo, a veces esos... y entonces consultaron los libros sibilinos. Y esos libros sibilinos venían con páginas y cada página tenía a veces una oración que a veces daba algo que había sucedido o a veces daba una clave de lo que iba a suceder. Y entonces ellos, junto con los sacerdotes, se tenían que poner a pensar qué es lo que la Sibila quiso decir en esa página. En fin, en cuanto a qué página consultar, existía una especie de reglas matemáticas de acuerdo a los años y de acuerdo al mes en el que la consulta se efectuaba, de qué página consultar. Bueno, por eso es que el juego de los libros sibilinos que vamos a lanzar nuestro episodio que viene, pues vamos a tener reglas parecidas. Y obviamente en vez de páginas vamos a crear que son como cámaras o digamos como un laberinto que uno tiene que buscar y entonces resolver qué es lo que significa lo que acaba de leer. Entonces, los romanos
del siglo II antes de Cristo, aquí estoy mencionando qué va a pasar con los libros sibilinos en el futuro. ¿Okay? Los romanos del siglo II antes de Cristo, en tiempos de la República, apreciaban mucho esos libros y los apreciaban tanto que formaron un colegio de sacerdotes de 10 sacerdotes llamados Decemviri Sacris Faciundis o Faciundis, no sé cuál es la pronunciación en latín aquí. O sea que había 10 hombres que estaban a cargo de entender lo que los libros sibilinos decían. En situaciones de crisis consultaban para ver si había una profecía que pudiera aplicarse a la situación del momento. Ahora, en el año 83 a.C., fuego destruyó a los libros sibilinos originales y hubo que formar una nueva colección, para lo que el Senado envió a Troya, a Samos, a Eritras y otras partes a recoger los libros sibilinos que pudiesen encontrarse, y más tarde aún, Augusto mandará encerrarlos en 2 arcas. O sea que vamos a volver a ver el fuego en el año 83 a.C., como destruye a los libros sibilinos. Me imagino que los romanos van a estar llorando como locos. Y entonces, seguimos. Sí, quedan 2 párrafos en cuanto a los libros sibilinos. Obviamente estos libros no han llegado a nuestros días, porque en el año 405 de nuestra era ya, el general romano Estilicón ordenó su destrucción debido a que los libros profetizaban que él pretendía hacerse emperador, que él pretendía tomar el poder. Y parece que Cicerón pudo leer los libros sibilinos, o sea, por el lado de Cicerón, Cicerón nos da una prueba de que esos libros realmente existieron. Ahora, no sé de la Sibila, pero los libros, según Cicerón, él los leyó. Y dice que estaban trabajados y escritos con arte y diligencia y que eran acrósticos. Bueno, eso significa muy bien escritos. Y el último vestigio de los libros es San Agustín. Así es, el santo que hoy conocemos como San Agustín. Él menciona a los libros sibilinos. Dicho sea de paso, San Agustín vivió desde el 354 hasta el 430 de nuestra era, o sea que sí vamos a tenerlo en nuestro podcast. Todo lo que sea antes del 476, aunque yo creo que voy a seguir unos 10, 20 años más después de eso. Vamos a ir al Bizancio. Entonces, San Agustín menciona a los libros sibilinos en su obra llamada Ciudad de Dios. Y dice, en el libro número romano 18, capítulo 23. Bueno, si alguien tiene los libros, libro 18, capítulo 23 de la Ciudad de Dios. Dice que, obviamente después de su conversión, porque él no fue cristiano de nacimiento, se llegó a convertirse en obispo de Hipona, que queda al norte de África, y lideró una serie de luchas contra las herejías de maniqueos, los donatistas y el pelagianismo, que era muy fuerte en Britania. Ahora, vamos a ver también un poco el tema del templo de Júpiter, porque ahí es donde los libros sibilinos están guardados. Y ya mencionamos que fue comenzado por Tarquinio Prisco, o sea, Tarquinio el Viejo, y fue completado por el último rey de Roma, o sea, Tarquinio el Soberbio. Lo que sucedió es que, y este no es el templo donde la serpiente se le cayó a Tarquinio, pero algo sí extraño sucedió en ese templo. Cuando empezaron a excavar una de las 4, digamos, esquinas de ese templo, encontraron una cabeza humana, o sea, simplemente el hueso, parte de un esqueleto. ¿Okay? Inmediatamente ellos creyeron que eso era un buen omen, o sea, no lo tomaron como un susto. Una serpiente, al parecer sí. Un esqueleto humano o una cabeza humana, al parecer no.
sino que lo tomaron como un signo de que esa sería la cabeza, o sea, el centro del mundo. De ahí que tenemos la frase caput mundi, o sea, la cabeza del mundo. Bueno, entonces, obviamente que Tarquinio el Soberbio no llegó a consagrarlo justamente porque estaba, bueno, por todo lo que pasó con Sexto y Lucrecia y Ardea y todo eso. Él probablemente tenía pensado hacerlo, no sé, el año que viene o cuando terminaba la guerra con Ardea. ¿Qué se iba a pensar que eso era el que se le venía al final? Entonces, según historiadores, el 13 de septiembre del año 509, el templo de Júpiter es consagrado por Marco Horacio Pulvilo. Ajá, y aquí mencionamos a Marco Horacio Pulvilo, pero no vimos qué es lo que pasó entre los cónsules. Así que tenemos que volver a mencionar a los cónsules. Ya vimos lo que pasó en el 510 y obviamente hoy estamos en el 509, así que expliquemos un poco lo que pasó. Cuando Lucio Junio muere en esa batalla, que dicho sea de paso, tiene una fecha, está fechada bajo como el 27 de febrero, y el 1 de marzo, o sea, 3 días después, Publio Valerio Publicola tiene una marcha triunfal. O sea que le dan 3 días entre la batalla, los historiadores le dan 3 días entre la batalla y la marcha triunfal por haber vencido a los monarquistas. Inmediatamente se ponen a elegir a alguien que pues reemplace a Junio Bruto. Y bueno, ¿saben a quién eligen? Al viejo padre de la pobre muerta Lucrecia. Así es, Lucrecio Tricipitino. Lo eligen y se muere a los 3 días de ser cónsul. Y otra vez, Publio Valerio Publicola solo. Como él comenzó en esos tiempos, tengo que poner el mapa de Roma, como en esos tiempos, ahora que está solo, él no tenía una casa, él comenzó a construir una casa en una colina que está muy muy cerca del Palatino. Él no quería construir algo para sí mismo en el Palatino, sino en la colina Velia, algunos también lo conocen como el Velio. Ahora, es más bajo, es como, algunos en realidad lo consideraban como un promontorio del Palatino, como una rama, como un pequeño dedo saliendo del Palatino. El Palatino, que medía entre 33 y 40 metros de alto, era mucho más alto que el Velio, que medía 28. Y la gente empezó, porque el Velio da precisamente hacia la Suburra, hacia el Monte Opio, de ahí uno tiene una vista perfecta del Esquilino, digamos, desde el Capitolino a mano izquierda hasta el Esquilino a mano derecha. Una vista muy buena. La gente comenzó a protestar, que se estaba instalando muy de a poquito como rey, que estaba construyendo su casa encima de todos los demás para poder controlarlos, subyugarlos y todo eso. Cuando Valerio se enteró de que la gente murmuraba eso, él un buen día pues los convocó y junto a sus lectores, y cuando los convocó pues los retó. Dice, ¿cómo pueden ustedes pensar que yo quiero hacerme rey? Y bueno, ustedes saben cómo eran se pueden imaginar cómo eran los romanos cuando alguien les hablaba. Estaba la masa ahí, todos ahí mirando a ver qué pasa. Si alguien gritaba, entonces todos gritaban. Si era en contra, bueno, volaban los tomates y las lechugas. Si era en favor, bueno, júbilo. Pero en sí la gente en sí necesitaba, digamos, el empuje de alguien para, digamos, reaccionar a lo que alguien hablaba, digamos, en la rostra o en un palco, lo que sea. Entonces, mientras él estaba hablando, ellos simplemente, campesinos, claro,
Entonces dice, llama a sus lectores, venga aquí. Llama a todos sus lectores. Le dice el primero, quita ese hacha. Y el lector lo mira como, ¿perdón? Saca el hacha de entre medio de las varas y ponlo en el piso, dije. Le dice así al lector. Obviamente esto es una actuación mía de cómo yo me imagino que pudiese haber sido, porque estamos en el cuento de Roma. Obviamente el lector hizo eso y llama al segundo lector. Yo no sé si tenía 6 o 12 lectores. Cuanto menos mejor, pero si tenía 12 lectores, bueno, estaba bastante ocupado como por 5 minutos hasta que hubiese 12 hachas en el piso. Y entonces les mostró y les dijo, ahora pone las varas al piso también. ¿Todas las varas? Sí, todas las varas al piso. Vamos. Y pusieron las varas y ahí finalmente la gente empezó a, digamos, a aullar de júbilo, a festejar y ahí obviamente él tomó el nombre de Publícola, que simplemente significa amigo del pueblo. Antes no se llamaba Publícola. Antes él simplemente era Valerio. Ya. Publio Valerio. Eso, por un lado, va a tener una consecuencia. Los Valerios van a, desde ya, ser una de las familias líderes durante la República de Roma, y lo van a ver cuando lleguemos a la parte de la carrera de cónsules. Bueno, entonces, cuando ya estaban todas las fases en el piso, él repitió lo que había dicho de aquellas leyes que cada uno tenía derecho a apelación y todo eso. Pero lo que había añadido ahora era que dentro del pomerio romano, los lectores no iban a tener el derecho ni de ejecución, ni de castigar a alguien a menos que obviamente sea algo como alguien realmente cometiendo un crimen en la vía pública. Yo creo que realmente el pueblo estaba entusiasmado, pero lo que más creo que eso es que aquí Tito Livio realmente le está poniendo más y más manteca a la torta. Porque de alguna forma él tiene que explicar cómo Roma es tan grande. Vamos, en los tiempos de Livio nadie podía igualar el tamaño de Roma, y entonces cuando uno llega a grande, mientras uno está yendo hacia grandeza, uno no se pregunta esas cosas, uno está ocupado yendo hacia esa grandeza. Pero cuando uno ya es grande, cuando Roma ya llegó a esa grandeza, uno se empieza a preguntar, y a ver, ¿y cómo nos hicimos así de poderosos? Y entonces cuando encuentran huecos en sus historias, entonces contratan a Titos Livios, a 1, 2, 3 o 4 Titos Livios. Bueno, Tito Livio es el más famoso de todos ellos, pero hubo varios, ¿ok? Obviamente él se tiene que poner a buscar en los libros en lo que había escrito Fabio Pictor, quinto Fabio Pictor, 2 siglos antes. Y entonces se empiezan a prestar, digamos, eventos entre él, entre Virgilio al mismo tiempo está escribiendo la Eneida. Entonces aquellos primeros, muchas veces Tito Livio y Virgilio cenaron juntos en Roma, y aquí les quiero mostrar una ficha de lo que va a pasar no es esta, sino esta, de lo que va a pasar muy pronto en nuestro podcast, en nuestro episodio 22. Tenemos un episodio de biografías llamado Tito Livio y Virgilio. Es decir, que durante ese episodio no vamos a prestarle atención al año en el que estamos, sino que vamos a hablar de las biografías y de las obras de estos dos personajes. Eso va a suceder cada 22 episodios. Es decir, episodio 22, 44, 66 y así sucesivamente. No sé a quién vamos a elegir para el 44, pero sí sé que antes de que lleguemos al 44 ya vamos a estar 200 años en el futuro por el tema de los hilos. Entonces,
una vez que Publio Valerio Publícola se convirtió en película, en Publícola, no. ¿Qué dije yo? ¿Película? Ay, Dios mío. Una vez que se convirtió en Publícola, o sea, el amigo del pueblo, tenemos que llega la hora de abrir el flamante el templo del dios Júpiter. Dicen algunos que echaron al azar a quien tuviera, digamos, el derecho a oficiar la ceremonia de consagración de ese templo. Obviamente que tanto Valerio como Horacio, recientemente elegido, estaban realmente querían hacerlo, pero dicen que echaron los dados y le tocó a Marco Horacio Púlvilo. Ahora, antes de ver lo que pasó realmente ese día, vamos a ver el tema del templo, 2 minutos. ¿Cómo? Dice aquí, a ver, un momento, que abro la ficha. En su interior se guardaban, entre otros, los libros sibilinos y una ánfora estándar, o ánfora capitolina, de modo que sirviese de patrón de medida para futuras ánforas. Delante del templo terminaban las ceremonias triunfales con un sacrificio augural utilizando un altar portátil. O sea, se podía sacar un altar portátil afuera del templo. El tal llamado Flamen Dialis, sacerdote encargado del culto a Júpiter, celebraba allí, o sea, en ese altar, el culto a Jovi Optimus Maximus, que significaría Júpiter, el mejor y el más grande. Obviamente que se distinguen varias formas de poder de Júpiter, principalmente el trueno y el relámpago, pero en el caso del templo de Júpiter Capitolino, aquí se trata del soberano de los demás dioses, o sea, el más grande de la tríada capitolina. Entonces, por esa razón, ese templo siempre fue favorito o tenía atención preferencial tanto del gobierno romano como de los ciudadanos romanos en sí. Gente romana, por ejemplo, comerciantes iban a rezar a Mercurio, o agricultores rezaban a Ceres, la diosa de la agricultura. Guerreros, obviamente, Marte, pero todo el mundo también le prestaba atención a Júpiter porque él estaba a cargo de todos los demás dioses. Entonces, 2 palabras en cuanto al fin de ese templo. El templo sufrió muchos incendios, fue reconstruido completamente en el año 26 antes de Cristo por Augusto, y en el año 75 después de Cristo por Vespasiano. ¿Ok? Después sufre otro incendio en el año 80, tan grande que por 3 años no hubo forma de, encontrar o dinero, o no había tiempo. En el 83, Domiciano lo revistió, lo reconstruyó, y esta vez lo reviste completamente en mármol. Hasta hizo que trajeran las columnas del templo de Zeus olímpico de Atenas, y que creyendo que eso salvaría al templo de Júpiter de futuros incendios. La demolición del templo va a empezar en el siglo V después de Cristo, cuando Estilicón, el que quemó los libros sibilinos, cuando Estilicón se llevó las puertas doradas, y después cuando un tal Narsés retiró muchas de las estatuas en el 571. Eso ya es mucho más tarde de la caída de el Imperio Romano Occidental. Como un dato de al lado, Narsés, nacido en Armenia, murió en Roma, era un liberto eunuco, o sea, fue castrado para cuidar de los harenes persas, o sea, a las mujeres
de alguien grande, y luego fue comprado por Justiniano I, emperador del Imperio Bizantino, que luego lo liberó. Como liberto cumplió sus funciones administrativas con gran eficiencia y según las crónicas de la época, Narsés era noble, honrado, inteligente y leal. O sea, él le va a dar el último, digamos, clavo en el ataúd del templo de Júpiter. Se llevó todas las estatuas de adentro. Ahora sí, vamos a los cónsules y vamos a listar primero los 5 cónsules que tenemos en este año. Tenemos a Lucio Tarquinio Colatino, senador una vez. Lucio Junio Bruto, senador una vez. Espurio Lucrecio Tricipitino, senador por 3 días. Publio Valerio Publicola. Cuando dije senador quise decir cónsul. Cónsul 4 veces y tendrá 2 marchas triunfales. O sea, una la vimos, la otra la va a tener en un par de años más. Y finalmente, Marco Horacio Pulvilo, cónsul 2 veces, y también era el pontífice máximo de Roma en aquellos tiempos. Ahora, aquí vamos a volver al tema de la consacración del templo de Júpiter, y dicen que hubo una bronca entre Valerio y Horacio porque, según los dados, le tocaba a Horacio hacer. Ahora, Plutarco dice que Valerio no estaba, que estaba de campaña afuera de Roma y que Horacio lo hizo. Lo que sí sabemos, o sea, sin importar si estaba de campaña o si estaba al lado, sabemos que el día de el día de esa ceremonia, que era el 13 de septiembre, o sea, los idus de septiembre, se muere el bebito, el niño, el hijo, bebé de Horacio. O sea, mientras él está consagrando, le caen noticias de que en su casa el bebé acababa de morir. Fue tanto la distracción que le dio que el hombre no sabía, ok, ¿me voy a mi casa o termino esa ceremonia? A ver qué piensan que hizo. Terminó la ceremonia. Pero aquí hay un pequeño truco. Un pontífice máximo o una persona que oficiaba una ceremonia religiosa así no podía terminar de hacer esa ceremonia si alguien había muerto en su casa, lo que acababa de ocurrir. Entonces, lo que dicen que salió de la puerta del templo, mandó a gente para que enterraran a su hijo, pero no se movió de la puerta. O sea, esta ceremonia es mía y nadie la va a hacer menos yo. Y cuando volvieron y le dijeron que el bebito estaba enterrado, terminó de hacer la ceremonia. Bueno, sin comentario. Entonces, vamos ahora a la última parte, que es la parte de, ya vimos la batalla, y vamos a ver la carrera de cónsules. Obviamente que la ficha dice tabla de cónsules, y tenemos a los 5 cónsules de ese año. Esto se va a convertir como, no sé, pueden compararlo a una tabla de Fórmula 1 o liga de fútbol, como quieran. Porque a medida que los años pasan, a medida que los episodios pasan, o sea, los años en la República, las posiciones también van a cambiar. En esta ficha tenemos, y le damos oro a los junios, plata a los tarquinios y bronce a los lucrecios. O sea que también puede, digamos, ser algo como las Olimpiadas. Y si todos tuvieron un solo consulado, ¿por qué le doy oro a los junios, plata a los tarquinios? Porque fueron elegidos primeros. Recuerden, Tarquinio fue echado, Junio murió.
Lucrecio fue elegido segundo, pero duró 3 días. Y después Valerio y después Horacio. En realidad Valerio fue elegido antes de Lucrecio, pero como Lucrecio era el padre, bueno, lo puse en uno. Pero para que simplemente vean qué es lo que va a pasar en nuestro próximo episodio, veamos esto. En el 508, que es el año del ataque del rey etrusco Porcena, cónsules van a ser un Lucrecio, este mismo, perdón, no este mismo, sino su hermano, y un Valerio, este mismo. Los puntos rojos en las fichas indican los cónsules actuales, pero ahora los Lucrecios tienen 2 puntos en nuestra tabla, los Valerios tienen 2, los Junios, Tarquinios y Horacios con 1. Ya oro para los Lucrecios, plata, los Valerios y los Junios. Obviamente que vamos a ver esto otra vez en el 508, o sea, en nuestro episodio 20. Y les doy un vistazo para la próxima, como para que se den una idea. Yo no voy a mostrarle 3 fichas cada vez, pero como estamos empezando, simplemente para explicar de qué hacemos con esto. Esas fichas, dicho sea de paso, libres de cargo para descargarlas en nuestro sitio de Patreon, patreon.com/ECDR, o sea, el cuento de Roma. Ajá. Y aquí tenemos que en el 507, otra vez Valerio como un cónsul y un Horacio. Y también es este mismo Horacio por segunda vez. Ahora los Valerios tienen 3 puntos en total, los Lucrecios 2, los Horacios 2 y los Junios y los Tarquinios van siendo empujados hacia abajo. Créanme, esa lista va a ser de 60 apellidos de largo a medida que pasa el tiempo. En realidad van a ser mucho más de 60, van a ser como 100, lo que en realidad no es tan bueno, porque si usted dice que son 100,000 habitantes y solo hay 100 personas que se convierten, familias cuyos miembros se convierten en regidores de Roma, eso realmente es una oligarquía. Pero bueno, es una buena manera de uno ver las familias, además de los personajes. Bueno, ¿qué nos queda? A ver. No, ya lo vimos todo. Entonces vamos a poner el outro. Como esto es un episodio premium, no necesito leer, pero sí les quiero contar de una novedad en cuanto a los videos de YouTube. Necesitamos, por una nueva, regla de YouTube, aquellos videos que están de premium en Patreon o en cualquier otro sitio, ahora tienen que estar como protegidos bajo una, no es una contraseña, sino que solamente aquellas personas que están logueadas, o sea, un login, bajo el apellido, bajo el correo electrónico, no apellido, sino correo electrónico, pueden ver esos videos. Entonces yo a nuestros Patreones les estoy pidiendo que me den su correo electrónico para yo ponerlo en la lista, que si no, no van a poder ver el video. Antes era muy sencillo, yo lo ponía como no listado y yo personalmente les daba el enlace por medio de Patreon. Pero dice YouTube que gente se pasaba ese enlace y que lo ponían en, no sé, en foros o donde sea que lo ponían. Entonces de pronto con una persona acceder a ese enlace que se lo daba a otras 100 personas, ya 100 personas lo veían. De esta manera, la forma ahora sería que esa persona le dé su propia contraseña de YouTube a otras 100 personas para que ellos también lo puedan ver. Que eso es algo que obviamente nadie lo va a hacer. Pero es una protección que YouTube requiere para gente que pone videos en Patreon. Bueno, entonces con eso ya empezamos. Voy a prender el outro y vamos a... ok, ya está.
lo dejo aquí. Entonces nos vamos a ver en nuestro próximo episodio, que es un episodio especial, 19. Nace la República Romana. Gracias por escuchar.